Miguel Ángel nos llega a San Fernando, de muy pequeño, de niño, y tuvo una mala experiencia estos días, porque vino con sus padres, algo comió que le cayó malamente y pilló una fiebre tifoidea bastante grave. Tengo más recuerdo de nuestra tierra. Luego llegó el periodo del servicio militar y vino hasta aquí Zumile, como mucho la hicimos. Tuvo un opositor y dentro del departamento de Marina alcanzó por oposición una plaza para ejercer su carrera, que es ingeniero químico. Estuvo destinado en el departamento como responsable de los laboratorios en el control y la calidad de la pólvora. Esto lo llevó a un paraje del que está hecho un experto y del que publicó un interesante libro, La heredad de Fadrique. Él fue a los polvorines militares de Fadrica hasta el desmantelamiento en el año 2001. Allí empezó, además de cumplir con su cometido, a estudiar y a investigar todo lo que había en aquellos parajes y en el subsuelo, que está muy rico en arqueología y en yacimientos. Y en el año 2001, cuando desmantelaron los polvorines, sabéis que el ayuntamiento lo ha comprado hace poco, parte del terreno, no sabemos el fin que le va a dar, ojalá se respetara y se conserve gran parte de lo que hay. Un jefe suyo le dijo: Miguel Ángel, sabiendo de su capacidad para estudiar las cosas de aquel lugar, la historia, dice, ¿por qué no hace unos 15 o 20 folios de la historia de los polvorines de Fadrica? Y él no se conformó con eso. Empezó a investigar, fue a archivos estatales, como por ejemplo el de Simancas, el general de India, estuvo entablando conversaciones con personajes conocedores del tema, como el doctor José Quintero González, se leyó y se empapó de infinidad de libros, y hizo una publicación en el año 2002 que se titula La heredad de Fadrique. De 15 o 20 páginas, él hizo 313. Y aquel libro lo ha dejado como una especie de memorándum para todo aquel que quiera estudiar la zona que hoy conocemos como Fadrica, el muelle de la Pólvora, el espigón de Punta Cantera, el acueducto que traía las aguas para los navíos de su majestad desde la Noria del Marqués, el caserío de Infantes, que era un lazareto también, un hospital para los enfermos de ciertas enfermedades contagiosas, como la fiebre amarilla, canteras, pinares, arboledas, la zona del reverbero, que era el precursor de la fábrica de artillería, la cacería, hasta llegar a la zona de la provisión de víveres, donde posteriormente, el siglo pasado, se construye el penal militar de la cacería de Ocio. De ahí se pasa toda la zona de San Carlos hasta prácticamente los confines del extramundo sur, todo lo que colinda con la bahía de Cádiz. Y se centra luego, y aquí está el libro, un camposanto sin epitafio, sobre un lugar muy especial, olvidado, perdido y condenado sin remedio a la desaparición. Un lugar de forma rectangular de 83 metros de largo por 32 de ancho, que está prácticamente un 40% caído, en estado ruinoso, y donde todavía yacen cerca de 6.000 cadáveres, 30 toneladas de cuerpo, muchos de los cuales sirvieron, y después lo ampliará, para pienso de gallinas. Y allí reposan todas estas personas, cerca de 6.000, unos 300 más o menos, que él los tiene catalogados y sabe hasta los nombres de muchos. Unos 300 marinos franceses, aquellos que se apresaron en la batalla de la Poza desde Santa Isabel y en la batalla de Bailén. Yacen todos ellos olvidados de sus patrias, cuando deberían de recordarlo como otros camposantos que están por ahí por el mundo regados y se conservan a todos estos héroes. Triste final para un camposanto sin epitafio, como dice su artículo, y haber terminado mucho como pienso para las gallinas. A Miguel Ángel lo conocí yo hace ya unos 20 años en el Archivo Histórico Municipal, cuando se podía visitar. Y allí nos hicimos amigos y nos conocimos, nos pasamos, porque muchos de los que hay aquí los conocemos de asiduos investigadores del Archivo Municipal de San Fernando.
formábamos una familia, un club, como decía el amigo Paco Busto. Y allí nos pasábamos la información, Lourdes, unos a otros. El pescado un tiburón, este va Miguel Ángel me lo pasaba a mí. Y así pasaron los años, pero no se quedó ahí Miguel Ángel. También se dedicó al estudio, hizo obras como por ejemplo San Fernando 1936, recordando aquellos tristes sucesos de la Guerra Civil, República, Alzamiento y Represión. Ese fue tu último... Ese fue el penúltimo, el último fue San Fernando 1930. Efectivamente. Y uno muy curioso, dedicado a su tierra natal, a Ceuta, las crónicas de Villajoví. El más malo de todos está por aquí. El más malo, decíamos el Luciferino, el tío malísimo, pero muy buena gente. No quiero olvidarme de otro amigo nuestro, otro gran personaje, que un día seguramente estará aquí con nosotros, deleitándonos con todos los conocimientos, Antonio Aparicio Florido. La amistad que trataste con él y el descubrimiento de por qué fue aquella explosión de Cádiz del 18 de agosto del 47. Ellos son los autores de una obra, El cielo se puso rojo. Hablan de la explosión de Cádiz, una de las mayores catástrofes que se produjo en la zona, y especialmente en la capital, que ha dado para hacer cuántos ríos de tinta han corrido con eso, ¿no? Y además programas de radio, de televisión, a nivel incluso estatal, fue al programa Horizonte, eso todo también, ¿no? Y en el Canal 2. Bueno, y también la amiga Lourdes Márquez con su trabajo sobre los pontones, las prisiones flotantes, que aquello era digno de, también te tendremos aquí un día, hablando de ello, que le sirvió también a Miguel Ángel para catalogar aquellos franceses que se enterraron en aquel Campo Santo. Sin más, le dejo la palabra al amigo, dándole las gracias por haberme permitido presentar. Muchas gracias. Buenas tardes, amigo. De pie, pero por lo menos está ahí. Por lo menos entera. Pasa, esto es más fresquito, Vicente. Pues muchas gracias por emplear vuestro tiempo en venir aquí. El tiempo es muy valioso, así que os agradezco muchísimo que hayáis venido. También quiero agradecer a José Luis la oportunidad que me da para exponer algunas ideas, algunos conocimientos en este caso, sobre el cementerio de San Carlos y, por supuesto, en decirle y indicarle que no se aburra, que continúe con esa labor de exponer, ayudar a exponer el conocimiento a nivel de las aceras, porque el primer paso para amar las cosas y respetarlas es conocerlas. Juan, yo también te quiero y te agradezco tus palabras. Pero no olvidemos que la verdadera dimensión de cada uno de nosotros es los amigos que tiene y las personas que le quieren. Eso es lo que define y dimensiona lo que somos cada uno de nosotros. Y sin más dilatación, que diría Isaías Lafuente, vamos a empezar a hablar del cementerio de San Carlos. Juan ha tenido la delicadeza de pisarme la primera frase impactante, me iba a decir, aquí hay cerca de 32 toneladas de huesos humanos enterradas. ¿Cómo se mide esto? Se mide porque sabemos exactamente cuántos muertos murieron en el hospital de San Carlos y fueron enterrados en este cementerio. Fueron 5.700 aproximadamente y pico, calculando unos 55 kilos por cada españolito del siglo XIX, y considerando que el 10% de la masa corporal es la osamenta, salen 32 prácticamente toneladas de seres humanos enterrados aquí, huesos humanos. Se conoce de muchas maneras el cementerio. Juan lo dice el cementerio de la playa, lo suele nombrar, el cementerio de la Cacería, cementerio de los franceses, de los ingleses, obviamente, de los soldados, de San Carlos. Estos días me he enterado que hay alguien que le llama el cementerio de las monjas, vamos a ubicar en primer lugar históricamente este cementerio. El cementerio nos tenemos que ir para ubicarlo
en 1805 a la batalla de Trafalgar. Sabemos que en 1805 España y Francia eran aliados y la escuadra franco-española fue destruida por la de Nelson en la batalla de Trafalgar. La escuadra franco-española era lo que quería utilizar Napoleón para invadir, en un supuesto hipotético invasión de Inglaterra, pues la necesitaba. Nelson la destrozó y los buques que salieron como pudieron de la batalla, salieron indemnes o tocados, llegaron al puerto de Cádiz, franceses y españoles. La flota inglesa bloqueó la salida al puerto a mar abierto, bloqueó la bahía de Cádiz y por tanto barcos españoles y franceses estuvieron abarroados, conviviendo íntimamente durante 3 años. En 1808, de golpe y un porrazo, fue el 2 de mayo en Madrid, los franceses quedaron convertidos en enemigos, una ola de furor patriótico recorrió toda España y entonces la flota del vicealmirante Rosellini se encuentra con que desde la noche a la mañana se convierte en enemigos. El gobernador civil, Ángeles, por favor, ¿qué tienes? Pues el gobernador civil, el señor Solano, intentó apaciguar los ánimos, intentó buscar alguna solución, lo tomaron por afrancesado y finalmente lo lincharon. Entró el general Morla, no hubo más remedio, el vicealmirante Rosellini soltar amarras y colocar su escuadra en 6 barcos, 6 buques creo que fueron, en un sitio equidistante de las costas para evitar el cañoneo. Y se colocó en la poza de Santa Isabel. Las autoridades españolas diseñaron una serie de improvisadas baterías en torno a la flota de Rosellini y la vencieron. Se rindieron y ahí tomamos unos 3.000 y pico de soldados y marineros franceses prisioneros. Pero es que después, un mes más tarde, Rosellini se había quedado en ese puesto, equidistante, esperando que el general Dupont bajara desde Madrid hasta Andalucía y la liberase. Pero Dupont se entretuvo en Córdoba, hizo allí un escarnio tremendo y llegó tarde. Y el general Castaño lo derrotó en Bailén. 17.500 prisioneros franceses fueron llegando, que sumados a los de Rosellini fueron unos 20.000 prisioneros franceses que llegaron a la bahía de Cádiz, que era el único sitio que al final se quedó como bajo la autoridad española. Lo que la presentación 20.000 personas que había que alimentar, hablando del inicio de dar agua, había que darles unas condiciones higiénicas mínimas y razonables, pero eso ocurrió de mala manera. No había una voluntad expresa de hacerles pasar más de lo que estaban pasando, pero la desorganización fue grande y cuando se llenaron todas las prisiones, todas las casas, todos los palacios susceptibles de convertirse en prisiones, se quedaron por mar, los metieron en los sitios. Entonces eran los cascarones de barcos sin armadura, no podían navegar, pero podían contener personas como si fueran animales. Lourdes, en su libro, que va a hacer una reedición pronto, Recordando un olvido, y aquí se exponen pues las penurias, la insalubridad, los muertos, la barcaza de aprovisionamiento que no llegaba por falta de organización o por temporales, los muertos que ocurrían en los buques, los pontones, los sacaban a cubierta, no los recogían, al final los tiraban al mar, los peces se lo comían, los peces engordaban y los gaditanos no quisieron comer peces porque habían comido carne humana previamente, un desastre. Esto empezó a tener un poquito de solución, ¿no? Una solución en defensa propia, porque la probabilidad de que hubiera una epidemia era altísima. Ya estábamos muy escarmentados por las epidemias que había habido previamente de fiebre amarilla, que intermitentemente ocurría y moría, había una mortandad grande. Para evitar esa mortandad, pues llegó un nuevo jefe de la Junta Militar de Cádiz, el Marqués de Villet, y puso un poquito de orden. Convirtió uno de los pontones en hospital para atender a los prisioneros franceses. Cuando se llenó el hospital en el pontón, se habilitó otro en la segunda guardia, con 700 camas. Cuando se colmó, se habilitó un tercer hospital para prisioneros franceses en el cuartel de batallones de San Carlos.
no en el convento de franciscano. No hay. El hospital se hizo y se habilitó en los dormitorios del hospital de San Carlos, del cuartel de San Carlos. Bien, y asociado a ese hospital de San Carlos, para enterrar con inmediatez y rapidez a los que morían en ese hospital, se habilitó una zona para enterrar. Ese es el origen del hospital de San Carlos y del cementerio que tratamos hoy. Es un hospital, es un cementerio asociado a un hospital para prisioneros franceses. Ese es el origen y para eso se hizo. ¿Por qué se pone en un lugar tan alejado? En un principio, la idea de un cementerio en la población de San Carlos, porque la población de San Carlos era una población racionalista, muy bien pensada, muy bien razonada, un producto de la ilustración del siglo XVIII, y se iba a construir el cementerio en los bajos de la iglesia, en lo que hoy es el Panteón de María Jesús. Pues todo el bajo iba a convertirse en una cripta para enterrar a los que vivían en la población de San Carlos, pero ese proyecto no se aprobó, porque era muy cercano en el tiempo a 1798, en el que, en esa fecha, Carlos III sacó una real cédula, dictó una real cédula por la cual los cementerios salían de las iglesias. Y eso era, no el colofón, pero una medida más de todas las que se tomaron durante el siglo XVIII para mejorar la sanidad pública. Las juntas de sanidad, había una junta de sanidad nacional para pensar cómo combatir las epidemias y cómo dar mejor salud higiénica a todas las ciudades, tenían todos los municipios una junta de sanidad. Bueno, pues esta cédula para sacar los cementerios de las ciudades impidió que se hiciera el cementerio de San Carlos en la cripta. La cédula decía que, como la teoría dominante en esa época era la teoría miasmática, en el que pensaban que unos miasmas que salían de los cuerpos putrefactos de las aguas estancadas, pues decían que los cementerios nuevos tenían que utilizarse y colocarse, construirse en zonas elevadas donde los vientos dispersaran los miasmas pútridos y donde los fluidos cadavéricos no llegasen a la capa freática y contaminasen los pozos. Esa era la idea. Esto supuso un cambio de mentalidad enorme en la sociedad española. La sociedad española estaba acostumbrada a convivir con los muertos en las iglesias y en los patios traseros de las iglesias. La idea era esa, ser enterrado en terreno sagrado, porque la creencia era que una vez que llegase la segunda llegada de Cristo, la parusía, el que volviese a la vida en terreno sagrado tenía asegurado su puesto a la derecha del Padre y serían salvos. La gente no entendía muy bien que un terreno rectangular amurallado, porque era otra de las condiciones, tenía que estar amurallado para evitar la entrada de perros y de alimañas que solían escarbar y comerse a los cuerpos. Pues no entendían que una zona tan alejada de la iglesia fuese sagrada, y por mucho que los párrocos insistían. Recuerdo uno que está explicado en el libro, que para consagrar un cementerio de estos, pues hizo sonar todas las campanas, una procesión hasta el nuevo cementerio, y allí dejó dicho el párroco, si Dios quiere que llevarme con él, dejo dicho en este momento que quiero ser enterrado en el terreno sagrado de este cementerio. La idea que tenían en ese momento era que si eras enterrado en una iglesia lo más cerca del altar mayor, era bastante mejor, porque el cuerpo se nutría, el alma se nutría de las misas que se daban cerca de él. Todos los nobles, las personas importantes y la burguesía que tenía dinero, pues trataba de ser enterrado cerca del altar mayor. Y si no había sitio, pues podían costear una capilla, ayudar a la construcción de la catedral o de la iglesia del pueblo, y en esa capilla costeada por él tener su sepultura cerca del altar mayor para nutrirse de las misas y salir antes del purgatorio. Todos los que hacían testamento solían dejar, era una cosa muy común, dejar pagadas una serie de misas para que se diera en su nombre y tener la posibilidad de escapar pronto del purgatorio. Había un problema entonces, se elaboró
porque una vez que los cementerios ya no se hacían en las iglesias ni los patios traseros, ¿cómo se mantenía el estatus social post-mortem? Ahora la nobleza, ¿cómo demostraba que era noble en un cementerio? Aquí esta foto es del año poco antes de 57. Aquí vemos el penal de la casería, la cura pórtico, algunas construcciones de San Carlos, y aquí este es el rectángulo del cementerio. Bueno, en ese cementerio, en un terreno baldío, por muy consagrado que estuviese, ¿cómo se demostraba que uno había sido noble o marqués frente a uno que había muerto y no era nada? Bueno, pues era un problema. Entonces, las señas de identidad se empezaron a construir mausoleos cada vez más importantes, más vistosos, y así se fue paliando el problema que surgió, ¿no? Esto es una foto de 2014. En el 2014, y se mantuvo así hasta el 2016, los muros estaban... Antes, el constructor, el ingeniero militar que diseñó y llevó las obras de remodelación del cuartel de San Carlos para convertirlo en hospital, y el que también diseñó y estuvo pendiente de las obras, dirigió las obras del cementerio, fue Antonio Prat y Prat, su ingeniero militar que sucedió al marqués de Oreña como responsable de todas las construcciones militares del Lector. Este hombre fue también el que remodeló el Teatro de las Cortes, también hizo obras en el Puente Suazo, fortificaciones en la batalla del Apóstol de Santa Isabel, etc. Bueno, el cementerio pues ha ido cayendo a pedazos, y hasta el 2016 tuvo unos boquetes tremendos. La muralla se estaba a punto de caerse, la cornisa, y había más boquetes. Esto se arregló en el 2016, porque en ese año se cayó un muro, el muro que cerraba el muro cerrado. Pero se cayó un muro y adelantó. La gente se puso las botas, se puso a funcionar y arreglaron esto, y por lo menos están ya estabilizados, no se va a caer. Esto pertenece todavía al bien de la Armada, pero ya son conscientes de que tienen un bien de interés cultural. Hay una cosa que mucha gente me ha preguntado y yo no sé responderle a ciencia cierta. Siempre me preguntan por el pórtico del cementerio de San Carlos. Es una especie de pirámide alargada, una puerta inscrita. Me preguntan si esto tiene algo que ver con una simbología masónica, y a mí no me consta que Antonio Prat fuese masón, tampoco me consta que lo fuera o que no lo fuera, no lo sé. Pero por regla general, en la masonería, las líneas rectas y los instrumentos que las trazan tienen que ver con lo material y con lo terrenal. Y las curvas y los instrumentos que trazan curvas tienen que ver con lo espiritual, con lo inmaterial, con el más allá. Entonces, una puerta inscrita en un compás semicerrado pues da una idea de que es una entrada al más allá, ¿no? El cementerio siempre ha sido un límite en el que se tocan la vida y la muerte, y bueno, simbolizar la entrada al más allá, pues podría explicar alguna cosa. Pero esto es una pura especulación. No sé si es un símbolo masónico o no. Lo que no es una especulación es esto. Estos son números extraídos desde los libros de funciones del Hospital de San Carlos, que están en el archivo del Museo Naval de Madrid. Están ahí todos los nombres, los 5.000 y pico de nombres que están enterrados en este cementerio. Esta gráfica son los muertos enterrados en el cementerio de San Carlos por año. Y es muy curioso, un pequeño cementerio en el extremo de una ciudad, cómo indica, cómo se puede percibir la historia, los hitos históricos y los hitos sanitarios de España en general y de San Fernando en concreto. Podemos ajustar un poquito más. Mirad, perdón. El primer pico visible coincide con el asedio francés de 1810 a 1812. Aquí hay la suma de todos los muertos en estos 3 años, suman unos 900 y pico de enterrados en el cementerio, nombres y apellidos y condición militar, los conocemos. Estos
Estas personas eran soldados, fundamentalmente la inmensa mayoría, eran soldados que murieron con el uniforme de España defendiendo a una constitución que se estaba haciendo a sus espaldas. Por supuesto, no hay ningún hito que recuerde esto. Y por cierto, la semana que viene Ana Hidalgo, con raíces en San Fernando, francesa, alcaldesa de Madrid, de París, y a lo mejor le interesa conocer que aquí tenemos a 313 militares franceses, nombres, apellidos, condición militar y destino, último destino. No están aquí. Esos 313 franceses murieron entre febrero de 1809 y marzo de 1810. Ahí murieron 313 militares franceses. Bien, el segundo pico, al primer pico hay que sumarle una epidemia, otro rebrote de fiebre amarilla que ocurrió en 1813. El pico más agudo de la gráfica ocurre entre agosto y noviembre de 1819, un rebrote muy virulento de fiebre amarilla, 500 y pico de fallecidos en ese... enterrados en este cementerio. Fallecieron muchos más en San Fernando. Hay otro pico aquí que coincide con la aglomeración de tropas en el entorno de los años 1822-23, en el entorno de la llegada de los Ciembrijos de San Luis y el asedio que sufrió la isla de León en esa época. Hay un pico que en principio es anómalo porque no hay algo que lo justifique aquí en San Fernando, y es enorme, un pico que al final este sí está registrado en los libros de registro que han indicado que estos muertos pertenecieron a un depósito de prisioneros carlistas. La primera guerra carlista fue terrorífica. Si nuestra guerra civil fue mala, la primera guerra carlista fue tremenda. Había casos de canibalismo, no hacían prisioneros al principio, directamente mataban a todos los que se rendían, intervinieron las potencias internacionales, hubo un convenio del Lord Elliot en el que las partes contendientes, carlistas y realistas, pues se comprometían a hacer depósitos de prisioneros para después intercambiar. Bueno, pues uno de esos depósitos llegó a San Fernando y había tal penuria que... las autoridades militares no tenían para darles de comer. Es decir, el depósito de militares, de carlistas, no tenía cómo alimentarlos. Ofrecían la mano de obra al municipio para que los utilizaran en obras públicas, caminos, en fin, para cualquier cosa que el municipio lo necesitase, a cambio simplemente de pan, que le dieran de comer, que no se les murieran de hambre. Tampoco tenían tropas acantonadas en la ciudad para guardarlos, para asegurar que no se escaparan por la noche. Y pidieron auxilio también a una milicia cívica que había en San Fernando y se dedicaba a múltiples tareas comunitarias para que ellos guardasen, vigilasen el depósito de prisioneros carlistas por la noche. Y no pudieron cedérselo porque no tenían posibilidad. Este es un episodio que está poco estudiado aquí en San Fernando, pero claro, aglomeración de personas y las enfermedades propias de las aglomeraciones humanas causaron estrago. Disentería, tisis, yo qué sé, cólicos, miseria, cualquier cosa que ocurra en una aglomeración humana, pues se dio. Y murieron muchos carlistas y está reflejado en ese pico. Después, en este entorno hay un crecimiento de la mortandad media, una mortandad media en todo el periodo, que el registro es de unos 50, 55 enterramientos por año. Bueno, aquí crece un poco, seguramente debido, no lo puedo asegurar al 100%, debido a la aglomeración de tropas en torno a la Revolución Gloriosa de 1866. Después va todo languideciendo y aquí hay un pico que sí es reconocible porque los registros lo indican. Indican que los muertos en el año 1898-1899 son soldados repatriados de Cuba y de Filipinas después de la guerra con Estados Unidos. Curioso ver cómo la historia se queda reflejada en los enterramientos de un pequeño cementerio. Vamos a otra cosa que es el cementerio de los ingleses, el 200 aniversario de la
primera Constitución tuvo un montón de eventos y uno de ellos fue declarar bien de interés cultural una serie de edificios y de lugares vinculados con la Constitución de 1813. Uno de ellos fue el cementerio de los ingleses. No había, en ese momento no había documentación y entonces prosperó el nombre y ahí se quedó. Pero no es un cementerio de ingleses. Fijaos, esto es el artículo 35 de un tratado de paz, que a veces lo había, con Inglaterra, del año 1676. Es un tratado de paz y el artículo 35 expresamente pone esto porque era necesario. Dice que un lugar decente y conveniente será dado y señalado para enterrar los cuerpos de los súbditos del rey de la Gran Bretaña que murieren dentro de los dominios del rey de España. ¿Por qué se hace esto en un tratado comercial de paz? Porque los ingleses no se podían enterrar en España, los ingleses y los herejes en general, ¿no? No se podía enterrar un hereje en España porque eran herejes y no podían entrar en un camposanto católico. El cuerpo que hubiere contenido un alma herética no podrá ser enterrado bajo ningún concepto en el terreno sagrado de las iglesias, ni en los cementerios consagrados. Los cementerios consagrados se refiere a los extramuros que la cédula de Carlos III empezó a obligar, ¿no? Porque tal violación, enterrar a un hereje dentro de un camposanto, dejaría estos lugares ya profanados semejantes a muladarios, a estercoleros, o campos de rebaños para el efecto de la sepultación católica. Y eso que ocurría en los campos santos, los cementerios católicos, era extensible a todo el terreno y de la patria. En España, terreno sagrado a la Iglesia Católica, no se podía enterrar un inglés las autoridades españolas. Lo normal, el sentido común nos dice que si en una colonia inglesa moría un inglés, pues los familiares lo enterraban seguramente con autoridad, sin llamar la atención y sin dejar señales de la fosa. Pero hay casos extremos de los que yo voy a contar dos casos que son espeluznantes. Porque cuando la autoridad española se encontraba en la tesitura, en la obligación de enterrar a un inglés, no podía enterrarlo, no podía ordenar enterrar a un inglés. El caso del señor Hall, Mr. Hall, era el secretario del embajador Digby, que llegó a Santander en 1622 para tratar asuntos comerciales con Felipe IV en Madrid. El barco de los ingleses llegó a Santander, dejó la delegación, bajaron todos, el barco volvió para Inglaterra y el pobre Mr. Hall va y se muere. Entonces, lo normal era enterrarlo, ¿no? Pero las autoridades españolas no podían consentir eso y se negaron en redondo a que Mr. Hall fuera enterrado en el terreno sagrado de España. Y duras negociaciones, agrias conversaciones, y al final llegaron al acuerdo de hacer una caja, un cajón, meter el cuerpo del señor Hall en el cajón y lanzarlo al mar Cantábrico. Y bueno, hicieron eso y la embajada siguió camino para Madrid, pero es aquí que los pescadores cántabros se enteraron del asunto, se enteraron de que el cuerpo de un hereje estaba flotando en sus aguas, estaban completamente convencidos de que el hereje flotando en sus aguas iba a espantar la pesca, no iban a pescar, sus hijos iban a morir de hambre y no lo consintieron. Buscaron el ataúd, sacaron al cuerpo, lo llevaron a un motero, lo dejaron allí y las aves de carroña se lo comieron. Y ya no hubo más problema. Y esto es un caso extremo, ¿no?, de lo que pasaba con un inglés y se moría aquí. El otro caso que voy a contar en 1831 lo vivió directamente el cónsul inglés en Málaga. Había una colonia importante, una colonia de ingleses en Málaga, y este hombre lo vio y escribió y empezó una cruzada para tratar de evitar lo que pasaba en Málaga con los ingleses que morían bajo la tutela de la autoridad española. En Málaga lo que hacían era enterrarlo de pie, con la cabeza fuera, mirando hacia el mar. De esa manera, ninguna autoridad española ordenaba enterrar a un inglés, porque técnicamente no era un enterramiento. Y ningún español cumplía ninguna orden de enterrar a un inglés. Evidentemente, los cangrejos, los perros, destrozaban el cadáver, lo hacían desaparecer, y ese era el problema. Este hombre, William Mark, hizo muchísimo ruido, y a partir de él, y a partir de los escritos que hizo, pues se tomaron cartas en el asunto. Felipe no.
Fernando VII empezó a emitir órdenes en ese sentido y permitió, a partir de 1830 y 31, ya posteriormente con más calidad, que los ingleses compraran un terreno con su dinero, lo rodearan convenientemente con unas murallas altas y que no hicieran dentro de esa muralla ninguna ermita, ningún sitio de culto, simplemente un terreno baldío para poder entrar con nocturnidad y sin boato, por supuesto, a los ingleses. Ese es el origen de los cementerios ingleses. Por tanto, ¿qué pasaba si moría entonces en el hospital de San Carlos un español, un marinero español, un grumete en este caso, que no era católico? No se podía enterrar en un cementerio católico y el cementerio de San Carlos lo era. Entonces, en este caso, Manuel Juan, infiel, el capellán lo dejó escrito. No recibió sacramento alguno porque no era de nuestra católica religión y protestó y además se sepultó en el campo. Es decir, no en el cementerio. No hay ningún solo iglesia, aunque fuese español, ningún hereje enterrado. Hay un caso, ahora me acabo de acordar, en el que sí era una cosa, suicida, no estoy seguro de qué era, que tuvo una autorización expresa para que fuese enterrado en el cementerio de San Carlos, pero era algo extraño. Entonces la pregunta es inmediata: ¿dónde se enterraron los ingleses? Porque al fin y al cabo, por lo menos en la batalla de Chiclana murieron 1.300, 1.500 ingleses. ¿Dónde se enterraban los ingleses? Y aquí entra el compadreo de archivo y de ayuda. Esto que voy a contar lo encontró Juan y me lo pasó. Las autoridades españolas, conocedoras del problema que tenían, si se les moría un inglés aquí, pues intentaron que el municipio les cediera un terreno específicamente destinado a cementerio para aliados ingleses. Pero el municipio, eso era más caro, y lo que hizo fue autorizar una zona del cementerio católico, pero para que no ocurriese la conversión de un cementerio católico en un muladar, pues iban a amurallar la zona destinada para cementerio. Se haría una muralla suficientemente alta y ahí enterrarían a sus ingleses. De esa manera podían enterrarlo, pero el resto del cementerio quedaba consagrado y eso se hizo. Se dieron las órdenes oportunas y el día 6 de septiembre de 1810 el guarda del cementerio, José Anaya, pues se presentó al cabildo y explicó al cabildo lo que había cumplido las órdenes que recibió. Habló sobre la separación de un pedazo de terreno con tapia para el enterramiento de los cadáveres de las tropas inglesas. Es decir, el cementerio actual, el depósito de Casa Alta, se utilizó una zona convenientemente separada para enterrar ingleses. Pero hubo un problema. A los 6 meses se presentó otra vez este hombre en el cabildo diciendo que estos ingleses tienen unas costumbres muy raras, porque entierran a uno en cada fosa. Los españoles abrían una zanja, lo cubrían de cuerpos hasta arriba, lo cubrían, abrían otra zanja, lo cubrían de cuerpos, pero los ingleses no, los ingleses enterraban un cuerpo en cada fosa, identificados, y se quedó sin sitio. Entonces se quejaba el hombre de que hacía falta más espacio, cavar más zanjas para enterrar más ingleses. A mí, yo no tengo constancia de que los ingleses, una vez acabado el asedio francés, recuperasen estos cuerpos, pero no me extrañaría que eso fue lo que ocurriese, porque los ingleses tienen un departamento dedicado específicamente a mantener dignos todas las sepulturas de los ingleses que hay repartidos por todo el mundo. No ya los cementerios ingleses, sino las tumbas individuales de muchísimos ingleses que hay por yo qué sé, 1000 sitios. Esto lo leí en una de esas tumbas, no me acuerdo dónde lo leí, una pueblo español. Y entonces cada 3, cada 5 años, cada tiempo que sea oportuno, encargan un contrato a una empresa local para que adecente la tumba del inglés y la deje dignamente visitable y limpia. Bueno,
No me consta que entonces, yo he visto documentos que justifiquen que se llevasen estos cuerpos, pero no está claro. Y ya vamos a terminar. Hay un trato implícito entre los soldados que defienden una nación y su nación. El soldado puede dar la vida, pero la nación que le tutela tiene que darle un sitio donde reposar dignamente, precepto seguro. Y eso no se cumple. Aquí hay miles de soldados y marineros que dieron su vida, no porque fueran héroes, que lo mismo murieron de disentería o de diarreas o de tuberculosis, pero estaban vistiendo su uniforme mientras murieron. Y no será en este caso el trato que merecen los hombres que murieron con el uniforme de su patria encima. Aquí hay, te digo, los marinos franceses del vicealmirante Rosilly. Estos prisioneros franceses de Rosilly siempre fueron tratados con más atención, con más decoro, con más cuidado que los que venían de Bailén. Esos sí eran enemigos, pero los de Cádiz, los que estuvieron en Cádiz 3 años, al fin y al cabo luchamos contra el mismo enemigo y los trataron con cortesía. Hay soldados del general Dupont, vencidos en el Bailén. Además, estos soldados que se rindieron en Bailén, se rindieron por la condición de que iban a ser repatriados de derrota, otra vez hacia Francia. Pero claro, cuando los ingleses, que eran nuestros aliados en ese momento, vieron las capitulaciones, dijeron, ni un solo francés vuelve a nutrir el ejército francés. Y por eso se quedaron en la bahía, los pontones, en las miserias, los hospitales, los cementerios. Hay hermanas de la caridad también que trataban a los enfermos en el hospital de San Carlos. Hay niños, muchos niños también, hay mujeres que vivían en el entorno de la cacería, hay, yo qué sé, bueno, pero sobre todo hay soldados y marineros. Y también hay fusilados. Fusilados no. Fusilados tiene una connotación de que es consecuencia de un juicio, consecuencia de un consejo de guerra, consecuencia de una causa judicial con pena de muerte. No es esto. Los republicanos que fueron fusilados y enterrados aquí fueron gente que tenía filias republicanas y no se adhirieron a una rebelión militar que fue liderada por militares sin honor, por fascistas sin entraña y por curas sin moral. Este sitio no se puede olvidar. Y yo cuento con todos vosotros, ahora que conocemos un poco más qué es este lugar. Esa es la primera condición para amarlo y para respetarlo, ¿no? Pues muchas gracias por vuestra atención.